Ray Dalio ha anunciado que deja la dirección de su fondo ante el panorama actual. Ve un panorama con dolor económico, con dolor en los mercados financieros y que es muy difícil equilibrarlo con la situación de inflación, teniendo en cuenta cómo están endeudados los gobiernos. Veremos cómo protegernos en esta situación. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Ray Dalio deja la codirección de Bridgewater, el mayor fondo de cobertura del mundo, que fundó en 1975. Ray Dalio ha comentado en diferentes ocasiones que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha dominado el mundo, pero no es tan dominante como lo era hace 30 o 40 años. Así que en una entrevista reciente le preguntaron que dónde estaba ahora mismo Estados Unidos. Cuando hablo de estas cosas, uso 8 métricas de salud. Son métricas como cuál es su porcentaje de PIB, cuál es su porcentaje de exportaciones, cuál es la moneda de reserva, pero también cuál es su nivel de educación, cuál es su competitividad, etc. 8 métricas en total. Y estamos en decadencia. Estamos disminuyendo en términos relativos, pero también algunas métricas en términos absolutos. China ha sido el principal competidor. Desde 1984 he estado yendo a China. Míralo desde la primera vez que fui allí. El ingreso per cápita ha aumentado 26 veces. Ray Dalio nos va a explicar las 8 métricas medibles para saber en qué punto está un país respecto al resto de países, y si este está en auge o en declive. Entonces, ¿cómo estoy midiendo el poder de un imperio? En este estudio utilicé 8 métricas. La medida del poder total de cada país se obtiene promediando las 8. Estas son: educación, inventiva y desarrollo tecnológico, competitividad en mercados mundiales, producto económico, participación en el comercio mundial, poderío militar, el poder de su centro financiero en los mercados de capital y la fortaleza de su moneda como moneda de reserva. Esto está extraído de un vídeo de Ray Dalio, que te dejo en el primer comentario. Para enfocarnos en la pauta de relaciones de causa y efecto que impulsan el auge y el declive de un imperio típico. Como puedes ver, una mejor educación suele llevar a mayor innovación y desarrollo tecnológico y, con cierto retraso, al posicionamiento de la divisa como moneda de reserva. También verás que estas fuerzas disminuyen luego en un orden similar, reforzando mutuamente sus decadencias. Ray Dalio explica que este patrón ha sido similar en todas las potencias mundiales. Primero aumenta el nivel de educación, y luego sube todo lo demás. Y también la educación es lo primero que cae, y luego cae todo lo demás. Lo que más tarda en subir y bajar es tener la moneda de reserva. Todo esto lo utiliza Ray Dalio para comparar la situación de cada país en los momentos pasados y en el actual, para poder prever lo que puede ocurrir en el futuro. Por esto, lo utiliza para ver en qué países es mejor invertir, qué países tienen mejor futuro. Todo es cuestión de conceptos básicos. ¿Puedes ganar más de lo que gastas? ¿Tienes una buena cuenta de resultados? ¿Y tienes un buen balance? ¿Tienes uno o dos padres que te cuidan, que te guían y que te dan valores? ¿Puedes ir a una buena escuela pública? ¿Hay buena alimentación, atención sanitaria y estás en un entorno de igualdad de oportunidades? Eso es todo lo que necesitas. Porque si haces esas cosas, tendrás una población civil que será productiva y que será financieramente fuerte. Así harás las cosas cada vez mejor y serás fuerte. Todo se reduce a estos fundamentos. Cuando miro a varios países, pienso, ¿dónde quiero invertir? Miro este tipo de cosas. Y también si el país tiene algún problema de conflicto interno o si es un país ordenado. Y creo que lo más importante es cómo somos los unos con los otros. ¿Tenemos una democracia en la que podamos unirnos? ¿Tenemos un sistema bipartidista muy fuerte? Ray Dalio comenta el peligro de los conflictos internos y el hecho que aumente la polarización política, que es lo contrario a tener un sistema bipartidista fuerte. Sí, pero lo que sucede es realmente simple. El sistema funciona así. Si das mucho dinero y crédito y lo haces lo suficientemente barato, lo gastarán. Pero cuando creas deuda, es estimulante a corto plazo y deprimente a largo plazo. Porque cuando tienes que devolverlo, tienes que ganar más de lo que gastas para poder devolverlo. Entonces, ¿qué haces con esa deuda?
Si haces que sea difícil pagarlo, entonces lo que sucede es que tendrás una recesión económica. Si lo pones fácil, imprimirás el dinero y ese tipo de cosas. Ese es el ciclo. A lo que se refiere Dalio es que si subes los tipos de interés, harás que sea más difícil pagar las deudas, ya que tendrán un coste mayor de intereses. Esto frenará la economía. Otra opción es dejar los tipos de interés bajos, facilitando el crédito barato. Entonces, cuando observamos lo que hicieron la Reserva Federal y el gobierno juntos, otorgaron una enorme cantidad de deuda y crédito y dieron una patada hacia adelante, y crearon una burbuja. Ahora están poniendo el freno. Así que ahora vamos a crear una gran sacudida hacia atrás, por el nivel de inflación. Y la forma de deshacerse de la inflación es hacer que la gente gaste menos. Y eso conlleva a una recesión económica. Así que el ciclo va así. Y cuando llegas al punto en el que el dolor económico es mayor que el dolor de la inflación, entonces harán lo contrario. Así que estamos pasando por ese ciclo en particular. Entonces, creo que es un engaño creer que van a poder lidiar con la inflación. Piensa en la demanda y en la oferta de bonos. Tenemos que vender bonos. Bueno, es el gobierno el que va a pedir prestado. El gobierno central va a pedir prestado alrededor del 5% del PIB. Así que tienen que vender bonos por esa cantidad. La Reserva Federal va a vender o eliminar del balance alrededor del 5% del PIB. Eso en total es el 10% del PIB. El gobierno de Estados Unidos debe vender cada año nuevos bonos para compensar que cada año gasta más de lo que ingresa, como lleva ocurriendo desde el año 2001. Bueno, esto es algo habitual en las cuentas de los gobiernos de los países desarrollados. Así que la mayoría de gobiernos pide prestado cada año para poder asumir sus gastos, por lo que no es de extrañar que la deuda mundial crezca cada año. Pero, ¿y quién se atreve a comprar toda esta deuda? Deuda de países cada vez más endeudados. Pues los bancos centrales son los que más compran las deudas de los países. En Europa, el Banco Central Europeo, y en Estados Unidos, la Reserva Federal, que ha pasado de no tener casi deuda del gobierno a tener más de 5 trillones. Para poder comprar toda esta cantidad de bonos, la Fed ha impreso gran cantidad de dinero. La impresión de dinero es una de las causas que favorece la inflación, pero no es la única. La velocidad del dinero también afecta. La velocidad es la rapidez con la que el dinero cambia de manos. Así que ahora, la Reserva Federal se quiere deshacer de parte de todos los bonos que había comprado. Dalio indica que el 5% del Producto Interior Bruto, que sumado al 5% que debe emitir el gobierno para poder pagar sus gastos, hace un total del 10%. A igual demanda, cuanta más oferta haya de un producto, más bajará su precio. Si baja el precio de los bonos, sube la rentabilidad que se obtiene por ellos, y por tanto, aumenta la rentabilidad exigida al gobierno para comprar sus bonos. Así que, más intereses tendrán que pagar los gobiernos para financiarse. Y ya de por sí, debían pagar muchos intereses por la gran cantidad de deuda que tienen. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. ¿Quién va a comprar los bonos? ¿Quién va a comprar eso? Ahora no se quieren comprar estos bonos. Los extranjeros no quieren comprar los bonos. La forma en que funciona es que los tipos de interés tienen que subir a un nivel que restrinja la demanda de crédito privado. Cuando eso sucede, hay menos gasto. Esa es la mecánica. Y creo que vamos a estar en un entorno en el que están tratando de navegar estas dos dificultades. No quieres demasiada inflación y no quieres debilitar la economía. Están tratando de lidiar con esta situación, que probablemente será parecida a la de los años 70. Y todo eso está sucediendo en el contexto del conflicto político, que es muy importante, y el conflicto internacional. Porque el conflicto internacional influye en cosas como las cadenas de suministro o en la inflación. Ahora aumentarán los tipos de interés hasta el punto de que haya suficiente dolor económico y suficiente dolor en los mercados financieros para controlar la inflación. La clave es tratar de lograr el equilibrio lo mejor que podamos. Tradicionalmente, tres cosas crean la tormenta perfecta. Todas se afectan entre sí. Entonces, si tienes una mala situación económica, afecta a un grupo de personas y les hace daño. Entonces, tienes un conflicto político interno.
la izquierda y la derecha, los ricos y los pobres, y así sucesivamente. Y luego eso afecta al resto de cosas, y viceversa. Después, por supuesto, tienes el conflicto externo, que genera un coste. Por ejemplo, se estima que hasta ahora el coste de la guerra de Ucrania es algo así como $1 billón, a lo que habría que sumar el coste de la posterior reconstrucción. Las crisis económicas hacen que la gente sea más pobre, lo que provoca conflictos sociales internos, y los conflictos sociales pueden empeorar la situación económica. Para salir de una crisis económica se incrementa el gasto, como ocurrió en 2008 o en 2020. A los conflictos internos le sumamos los conflictos externos, que también generan un importante gasto. Por otro lado, tenemos el coste del cambio climático, que es de aproximadamente $10 billones al año. Si sumas todos los costes que habrá, no parece que se vaya a reducir el gasto. Así que tienes que lograr ese equilibrio financiero de alguna manera. En este momento, los gobiernos son como las personas. Su economía básica funciona de la misma manera. La única diferencia es que pueden imprimir dinero. Entonces, cuando tienes que gastar, piensas, ¿cuánto dinero tengo para gastar? Luego tienes que priorizar en qué lo gastas. Tenemos este desafío, pero no el gobierno federal. ¿Qué pasa si el gobierno dice en qué tenemos que gastar el dinero? Luego van a gastar ese dinero que prometieron gastar, pero no tenemos ese dinero. Este tema es preocupante, particularmente cuando tenemos populismos en ambos lados. Cuando se acercan las elecciones, los políticos prometen todo lo que pueden y más, para conseguir votos. Ejecutar esas promesas tiene generalmente un importante coste, pero parece que no pasa nada. Ya lo pagará alguien en el futuro. ¿Te puedes imaginar quién es ese alguien? Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en los 80, dijo: cuando una persona o una empresa gasta más de lo que gana, quiebra. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana, te envía la cuenta. Por otro lado, las medidas para luchar contra el cambio climático generan un coste. La impresión de dinero en los últimos años y el aumento de la deuda de los gobiernos hace que aumente el coste de los intereses. Más ahora con las subidas de tipos de interés. Para pagar todo este aumento del gasto, hará falta más deuda, que a su vez generará más coste de intereses, y se entra en un bucle complicado de salir. Más gasto también favorece que haya más inflación. Así que, como dice Dalio, es complicado lograr este equilibrio. Se considera la inflación como un impuesto oculto de los gobiernos a los ciudadanos, ya que cada vez el dinero de estos vale menos. Una manera de protegerlo es mediante la inversión, y la inversión a largo plazo históricamente más rentable han sido las acciones. ¿Cómo valorar acciones? ¿Cómo calcular el valor de una acción? Es parte de lo que aprenderán los alumnos que van a empezar esta semana una nueva edición del curso avanzado de bolsa. Y aprovecho para darles la bienvenida. Creo que es importante que todos entiendan que no deben mirar el valor del dólar en relación con otras monedas, ya que todas son malas monedas. Podríamos explicar por qué Europa tiene una moneda mala y por qué el yen es una moneda mala. Todas son monedas malas y todas se están depreciando en poder adquisitivo, como en los años 30 y como en los años 70. Todas se deprecian en relación con lo que pueden comprar. Alguno dice, la respuesta es el euro. ¿Me estás tomando el pelo? Podemos continuar con la situación de Europa. ¿Qué están haciendo allí? Solo están imprimiendo dinero. Entonces, la pregunta es, ¿qué contiene una reserva de riqueza? Ya sabes, el dinero es un medio de intercambio y debe ser un depósito de riqueza. Pero no es un buen depósito de riqueza cuando el tipo de interés que recibes es mucho menor que la tasa de inflación. Ray Dalio considera que todas las monedas son malas. ¿Qué hacer entonces con ellas? Es lo que nos explica en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.